Mano, vamos a la palabra de Dios, al libro de Daniel, al capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 8. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, Viviendo en una generación maligna y perversa. Y vamos a usar como base este texto de Daniel capítulo 1, verso 1 al 8, además de otros textos de la palabra de Dios que vamos a estar leyendo. Dice así en Daniel capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Apenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que hemos leído. Oh Dios, he aquí parte de tu pueblo congregado en este lugar. Señor, queremos que en este momento sea tu Santo Espíritu que ministre tu palabra en medio nuestro. Señor, tú sabes que el siervo que va a exponer tu palabra está lleno, Señor, de debilidades. Es indigno de tomar tu palabra en su boca. Oh Dios, por eso te ruego que pase un carbón encendido por mis labios y que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de gracia y de verdad para los oyentes. Padre, en esta tarde, háblanos. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a estar hablando de cómo los creyentes debemos vivir en una generación maligna y perversa. Especialmente el joven cristiano, ¿cómo debe vivir en esta generación maligna y perversa? El apóstol Pablo le escribió a los filipenses y en el capítulo 2, verso 15 de Filipenses, le dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo le dice allí a los filipenses que ellos estaban viviendo en una generación que era maligna y perversa. El Señor Jesucristo también se refirió a esa generación. Y en Mateo capítulo 17, verso 17, dice la palabra de Dios que respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. El Señor describe esa generación como una generación incrédula y perversa. Sabe que no hay mucha diferencia a esa generación que a la generación en que estamos viviendo en este mundo. Estamos viviendo en una generación que es incrédula, que es maligna, que es perversa. Si permitiéramos a Juan el Bautista decirlo, él lo diría como se lo dijo a los escribas y fariseos que fueron a él para ser bautizado, lo llamó una generación de víboras. Hermanos, la generación que nos ha tocado vivir no es diferente. Es una generación de víboras, maligna, perversa, incrédula. Una generación que se opone a Dios y a todo lo que tenga algo de Dios. Ese es el mundo de tinieblas en el cual estamos viviendo. Ahora Pablo le dice a los filipenses que en esa generación ellos debían ser luminares del mundo. Igualmente nosotros estamos llamados a ser en esta generación luminares de este mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos o a sus oyentes allí en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, en esta tarde, hermano, quiero hablar de este texto que leímos de la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, porque Daniel y sus amigos no vivieron en una generación diferente a esta. También ellos vivieron en una generación incrédula, maligna, perversa, fornicaria, idólatra. En esa generación vivieron estos jóvenes y brillaron allí en medio de toda esta corrupción y fueron luminares para esa generación. Tanto así que los reyes tenían que consultar a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos fueron luminares en su generación. En la exposición de este texto que vamos a tratar, vamos a ver cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. ¿Qué representaba Babilonia, del cual Nabucodonosor era el rey? La influencia diabólica que tenía Babilonia en esa generación en la cual vivió Daniel. Vamos a ver entonces también las virtudes y características de estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y por último, vamos a ver una aplicación práctica de este texto que vamos a tratar. Hace aproximadamente 2600 años. Diga bien, hace aproximadamente 2600 años que un general de Babilonia llamado Nabucodonosor estaba peleando contra el faraón de Egipto.
Y allí se libró una batalla muy importante llamada la batalla de Carquemis. Y él venció al faraón de Egipto en esta batalla. Pero llega la noticia de que su padre, que era el rey de Babilonia, Nabopolassar, muere. Y él tiene rápidamente que regresar a Babilonia. Pero en su regreso, él invade la ciudad de Jerusalén. Y en esta invasión, en este sitio que pone a la ciudad, él lleva cautivo a un grupo de jóvenes selectos. Él seleccionó de los jóvenes de allí de Jerusalén los nobles, los que pertenecían a la nobleza, al linaje real. Y dentro de esos jóvenes, habían allí 4 jóvenes que eran sumamente especial. Jóvenes que se destacaron, brillaron sobre todos los demás jóvenes que fueron llevados cautivos a Jerusalén. Ahora, este rey Nabucodonosor tenía un propósito con estos jóvenes. Ahora, ¿qué significó esto para la ciudad de Jerusalén? Sentirse pisoteada por un ejército extranjero. Su dignidad nacional se había perdido. Esto representaba para Jerusalén uno de los actos más humillantes en su historia. Nunca antes algo así había acontecido a esta nación y a esta ciudad. Era la ciudad del gran rey. Era la ciudad que siempre había gozado de la protección divina. Pero producto del pecado de ellos, Dios le había retirado su protección y había enviado a Nabucodonosor para que destruyera esta ciudad, para que matara a sus habitantes y se llevara cautivo a un gran número de ellos. Esto fue algo sumamente humillante para la nación de Judá, para la ciudad de Jerusalén. Ahora, hermanos, esta nación donde estamos viviendo y con el cual quiero hacer un paralelismo, ha pasado por muchos momentos difíciles en su historia, por momentos humillantes en su historia, por momentos sumamente angustiantes. Recordamos, o los que han visto la historia de los Estados Unidos de América, en esta nación se han asesinado 2 presidentes y esto ha conmocionado a esta nación, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Esta nación durante la Segunda Guerra Mundial en el año 1941, mientras allí en el Pacífico, en un domingo bien soleado, los soldados aquí de la flota de Pearl Harbor estaban tranquilos, algunos estaban en la iglesia, fueron víctimas de un ataque criminal por parte de la Marina Imperial del Japón. Más de 2.600 soldados murieron y la flota de marina de esta nación prácticamente fue destruida. Fue algo humillante para los Estados Unidos de América. Nosotros vimos lo que pasó aquí el 11 de septiembre del año 2001, cuando terroristas estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono aviones. Los que vimos esa experiencia, sabemos el grado de desesperación que había aquí en esta nación. Pero nada ha sido más humillante, nada ha sido más calamitoso para esta nación, más indigno que lo que pasó el año pasado aquí en esta nación. Y fue cuando la Suprema Corte
de Justicia de los Estados Unidos aprobó el matrimonio entre parejas de ambos sexos. Es decir, aprobó los matrimonios gay. Cuando yo veo la historia de los Estados Unidos, nada más humillante, más sucio, más perverso ha ocurrido en esta nación como lo que hizo la Suprema Corte de Justicia el 26 de junio del año pasado. Hermano, a partir de ese día se marcó el derrumbe de este país. La ira de Dios está sobre esta nación. Era un día como para llorar, para que nos vistiéramos de luto, para expresar la desgracia en que habíamos caído. Ese fue un día también igual o similar para la nación de Judá, cuando Nabucodonosor pisoteó su dignidad. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo a estos jóvenes judíos. Ahora, ya en ese entonces, Babilonia se había convertido en el imperio dominante en el mundo. Como es esta nación. Ustedes sabían que Estados Unidos de América es la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Pero su destino está marcado. Hermanos, esto es algo irreversible. No hay vuelta atrás. El derrumbe está asegurado, es cuestión de tiempo. Esta nación representa lo que fue Babilonia en el tiempo de Daniel. Quisiera hacer un poquito de historia acerca de Babilonia. Es una ciudad que se remonta desde los tiempos de Noé, hermano. En Génesis capítulo 10 y a partir del verso 8 habla allí de un hombre llamado Nimrod. Y dice la palabra de Dios que fue el primer poderoso en la tierra. Y Nimrod fundó este imperio y fundó ciudades tales como Asiria, la ciudad de Nínive, Cus, y se hizo, dice la palabra de Dios, que Nimrod se opuso a Dios cuando dice que se hizo un poderoso cazador delante de Jehová. Esto significa uno que se opuso a Dios. Babilonia se llamaba Babel. Nosotros vemos más adelante que aquellos hombres trataron de edificar una torre para llegar al cielo. Y Dios confundió sus lenguas. Pero desde ahí viene la historia de Babilonia, una ciudad idólatra, fornicaria, una ciudad que se opone totalmente a Dios hasta el día de hoy. ¿Saben lo que es Babilonia en el día de hoy? ¿A dónde está ubicada Babilonia? Es lo que es Irak. Ahí estaba la Mesopotamia. Y aunque ahora mismo Babilonia prácticamente no existe, ha sido destruida, de esa ruina Babilonia va a volver a levantarse. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, la vemos ahí levantada, y es la nación que hace fornicar a las demás naciones de la tierra. Y es por esta nación que estos jóvenes judíos son llevados
son prisioneros y son llevados cautivos. Dice el verso 3. Vamos a ver entonces, estos jóvenes que fueron llevados cautivos, ¿qué hizo el rey con ellos? Dice el verso 3 y 4. Y dijo el rey a Penaz, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes que habían sido educados conforme a la ley de Moisés, que eran príncipes en medio de su pueblo, jóvenes que temían a Dios, que adoraban a Dios, de repente se encuentran en un país totalmente extraño. Un país que no cree lo que ellos creen. Un país que ante los ojos de ellos es un país que aborrece a Dios. Una cultura totalmente diferente. Ellos adoraban a un solo Dios. Los caldeos adoraban a muchos dioses. Hermanos, jóvenes aquí presentes, ustedes sabían que eso es lo que este mundo debe representar para cada uno de nosotros. El mundo debe ser algo extraño para nosotros. Su cultura debe resultarnos extraña. Sus dioses extraños, su música extraña. Deberíamos aborrecer las cosas de este mundo. Eso fue lo que ocurrió con estos jóvenes. Ahora, Nabucodonosor quería transformar a estos jóvenes, quería cambiarlo, quería hacerle un lavado de cerebro, porque las virtudes y la característica que tenían estos jóvenes, él lo necesitaba a su servicio. Oigan bien, esto es una guerra, hermano, que hay. Esto es Babilonia contra Jerusalén. Lo que estaban viviendo estos jóvenes. Esto era el imperio del mal, de las tinieblas, contra el imperio del bien, el imperio de luz. Ahora, Nabucodonosor llama al jefe de los eunucos y le dice que dentro de todos esos jóvenes, él debía sacar jóvenes, oigan bien, ¿cómo deben ser estos jóvenes? Del linaje real. Si él quería lo mejor para tenerlo en su corte. Dice que no debía haber tacha alguna. Bueno, le interesaba lo que eran del linaje real. Ustedes saben, nosotros también pertenecemos a un linaje real. La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Joven cristiano, debes saber que tú perteneces al linaje real y que el diablo te quiere para sí. Satanás te quiere para su servicio. Aquí Nabucodonosor es un tipo de Satanás y él quería a esos jóvenes del linaje real. Pero también él dice que estos jóvenes no había haber en ellos tacha alguna. Está hablando aquí de las tachaduras físicas que ellos podían tener. Delante del rey no podía haber un minusválido, no podía haber alguno de estos jóvenes que tuviera alguna cicatriz,
no podía ver a alguno de estos jóvenes que tuviera un tatuaje. Él quería lo más hermoso en su corte. Pero también él dice que estos jóvenes debían ser enseñados en toda sabiduría. Debían ser jóvenes preparados. Miren, hermano, no hay nada de malo en que nos preparemos en esta vida. Estos jóvenes debían tener una buena preparación académica. ¿Por qué? Porque en muchas cosas el rey le iba a consultar. Yo pienso que los jóvenes cristianos deben prepararse, deben estudiar, deben tratar de ser los mejores en la escuela, en la universidad, deben obtener las mejores calificaciones. No hay nada de malo en eso. Pues miren, estos jóvenes eran así. Tenían una tremenda preparación académica. También el rey dice que estos jóvenes debían ser sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, debían ser jóvenes sabios, jóvenes que pusieran en práctica el conocimiento, jóvenes habilidosos. Él quería estar rodeado de jóvenes como estos en su corte. Y finalmente él dice que estos jóvenes deben ser idóneos para estar en el palacio del rey. Idóneo significa que debían reunir las condiciones óptimas para el servicio de sus funciones. Miren qué jóvenes el rey Nabucodonosor andaba buscando. ¿Y dónde podía encontrarlo? ¿Dónde podía encontrarlo? Dentro de esos jóvenes que trajeron de Jerusalén. En otra parte no lo había. Hermanos, debemos saber que el diablo está interesado en nuestros jóvenes. No hay toda una estrategia de Satanás para conquistar a nuestros jóvenes. Es triste decirlo, pero muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo, no allá afuera, sino dentro de la misma iglesia. Ahora, vamos a ver en qué consistió esta estrategia para ellos transformar, cambiar a estos jóvenes y poder ponerlo al servicio del rey y de su nación. Era necesario darle un adoctrinamiento, darle un lavado de cerebro. Dice el verso 5, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Mire qué estrategia más diabólica le da este rey. A estos jóvenes tenían que cambiarlo totalmente. Había que criarlo de nuevo. Había que adoctrinarlo. Había que servirle la comida que comían los caldeos. Había que educarlo. Ellos tenían que beber el vino que se bebía allí en el palacio del rey. Es triste decirlo, pero es lo mismo que están haciendo muchos jóvenes cristianos. Están comiendo la comida del rey de este mundo. Están bebiendo del vino del rey de este mundo. Están recibiendo la educación de este mundo. Hermanos, debemos despertar. Hay toda una estrategia maligna, satánica, para sacar a Dios de la vida de nuestros jóvenes. Que no nos quepa la menor duda de eso. Y solamente tenemos que ver el resultado de la vida de ellos.
¿En qué gastan nuestros jóvenes el tiempo? ¿En qué, hermanos? Agárrele y pregúntele cuántos versículos de la Biblia son capaces de recitar. Ahora pregúntele cuáles son los artistas que están pegados del momento. Pregúntelo por los números, la estadística de los diferentes deportistas más populares. Pregúntele de los últimos videojuegos que salieron al mercado. Pregúntele cuánto tiempo pasan con su Biblia. Pasan más tiempo frente a una televisión, frente a una computadora, frente a un iPod, que lo que puedan pasar con la palabra de Dios. El diablo no está ganando la guerra, hermanos. Usted quiere saber, llegue a su casa y hágale toda esta pregunta. Y al final pregúntele, ¿de qué habló el predicador? ¿Cuáles fueron los textos bíblicos que citó? No son capaces de responder. Estamos viviendo una generación maligna y perversa. Pero aquí hay 4 jóvenes que el rey había determinado cambiarlo, hacerlo igual que los jóvenes que viven en esta generación. Pero se encontró con un hueso duro de roer. Hermano, este lavado de cerebro consistía en un entrenamiento por 3 años para enseñarle las letras y la lengua de los caldeos. Había una determinación del sistema diabólico de Babilonia de borrar todo lo que se llamase Dios de la vida de ellos. Se parece esto en algo a lo que se vive en esta nación. En esta nación se quiere borrar el nombre de Dios. Comenzaron por las escuelas, por las diferentes cortes. Y ahora mismo el sistema de educación que hay en esta nación está orientado a sacar totalmente a Dios de la vida de la gente. Eso era lo que este rey Nabucodonosor se proponía con estos jóvenes. Nabucodonosor no quería oír el nombre de Dios por ninguna parte. Y para eso él mandó a cambiarle primeramente su alimentación. Pero dice el verso 5 que el rey le asignó una ración para cada día. También le asignó una ración de vino. Y esto, habían alimentos que los caldeos consumían que le era prohibido a los judíos. Ya el rey sabía que con esto iba a sacar la ley de Moisés de la vida de ellos en cuanto a lo que tiene que ver a la alimentación. Por eso le asignó los alimentos que ellos debían comer. Pero había otro asunto, y era que los caldeos de estos alimentos que iban a comer, primero se lo dedicaban a una deidad, a alguno de los dioses de ellos. Y Daniel sabía que él no podía participar de esos alimentos, de los sacrificados a los ídolos. La segunda cosa que el rey mandó a cambiar fue su educación. Fíjense que dice la segunda parte del verso 5, y que lo criase 3 años para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Hermano, estamos viviendo en una época que yo estaba pensando los otros días, ¿y será que tendremos que dejar de enviar a nuestros hijos a la escuela
y educarlo en casa. Hay muchos cristianos que han tomado esta decisión. Homeschool, ¿qué se llama? Homeschool, ¿verdad? Sí. Y educan a sus hijos en la casa. Hermanos, porque no quieren que sus hijos sean cambiados, sean educados por este sistema corrupto, malvado y perverso. Doy gloria a Dios por esos hermanos que pueden hacer eso. Pienso que están haciendo lo correcto. Están tratando de preservar una generación para Dios. Hermanos, ya no hay nada que se pueda ver en la televisión. Todo al final termina con un contenido, con una invitación a la pornografía. En el internet lo mismo. Hasta algo inofensivo como leer un periódico digital. Muchas veces en el boro te ponen ahí cosas que te inducen a la pornografía, al sexo. Es esta la generación en la que estamos viviendo. Pues Daniel y sus amigos también vivieron en una generación similar. Ahora, lo importante es, hermano, aquí, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué podemos nosotros hacer? Dice el verso 6. Entre estos jóvenes que fueron llevados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De los hijos de Judá, a esto el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Miren la estrategia maligna de este rey. Quiso cambiarle su identidad. Hermanos, estamos viviendo en un mundo donde los jóvenes no tienen identidad. No tienen una identidad propia. Por eso tienen que estar buscando ídolos en el mundo. Por eso están pendientes a las modas. Déjame ver qué está vistiendo mi ídolo. Yo tengo que vestir igual que él. Si hay que usar los pantalones por debajo de los glúteos, pues por ahí lo usan, porque por ahí lo usa su artista famoso. No tienen identidad. Su identidad ha sido cambiada. He estado reflexionando mucho últimamente. Créanme, hermano, en los jerseys que compramos para nuestros hijos. Hace un tiempo compré uno de un jugador de fútbol para mi hijo. Pero me he quedado pensando, pero ven acá, no estoy yo creando en él un ídolo de ese deportista. ¿A quién va él a admirar mientras vaya creciendo? Saben que nosotros mismos estamos creando ídolos a nuestros hijos. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero hermano, hay que ver el estado espiritual, las almas de nuestros hijos, cómo están. Poco interés en lo que es referente a la iglesia. Casi ningún interés en meditar en la palabra de Dios. Hay algunos que vienen aquí arrastrados por sus padres, pero no porque tengan el deseo. Porque el mundo se ha metido en sus vidas. Porque aman más al mundo que a Dios. El rey trató de cambiar la identidad de ellos. Dice a Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, le puso el nombre de su Dios Belsasar, y el cual significa, el nombre de Daniel, Belsasar, significa el príncipe de Bel, que es un derivado de Baal. Oigan bien, querían cambiar el nombre de estos jóvenes, su identidad a la identidad de los dioses de ellos. Ananías
que su nombre significa amado por el Señor, le pusieron Mesá, el cual significa quien, como Venus. Ellos adoraban a la diosa Venus. A Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda. Los judíos siempre le ponen los nombres a sus hijos con un significado bíblico. Ah, no, pues entonces le pusieron a Ananías, a Azarías, Abednego, el cual significa siervo del Dios Nego. Con esta estrategia ellos perseguían cambiar totalmente la identidad de estos jóvenes. Ahora, joven que me escucha aquí presente, Hollywood se ha inventado muchos superhéroes, pero son personajes de ficción, no son real. Superman no es real, es un personaje de ficción. Spider-Man no es real, es un personaje de ficción. Batman, todos estos son personajes inventados por Hollywood que pertenecen a este mismo sistema diabólico babilónico. ¿Tú quieres saber de verdaderos héroes, superhéroes? Lo encuentra aquí en la Biblia. Esto es verdad, estos jóvenes sí que fueron verdaderamente superhéroes, que pueden imitar sus vidas, que pueden ver que lo que hicieron está registrado en la historia y que jamás va a ser borrado de la historia. Daniel, Ananías, Azarías y Misael fueron auténticos superhéroes porque vencieron a todo un imperio. Ese imperio no pudo con ellos. Daniel sobrevivió a 3 reyes de diferentes imperios. Ahora, aquellos jóvenes tomaron una decisión, una determinación, una resolución, que es lo que yo espero que los jóvenes aquí presentes en esta tarde tomen, que sean jóvenes de decisiones, de determinación, jóvenes fuertes, que no se dejen dominar por este sistema diabólico y satánico, jóvenes que verdaderamente sean hombres de verdad. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida. Y él por tanto pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Miren, ellos habían determinado esto, que no se iban a contaminar. Aún el jefe de los eunucos le negara esta petición, ellos como quiera no se iban a contaminar. Ahora, miren algo, ellos propusieron en su corazón. No fue algo de labio que salió de sus labios. Jóvenes, muchos de ustedes proponen cosas de labios y pretenden con esto ganarse el favor de sus padres o de los líderes de la iglesia. Pero eso no sale del corazón, porque luego lo vemos, igual o peor. Estos jóvenes propusieron en su corazón. Y es que realmente que cuando determinamos algo que sale del corazón, hermano, nadie nos va a cambiar. Porque Dios pide esto, hermano, que le amemos con todo nuestro corazón. Y con toda nuestra alma. Y con todas nuestras fuerzas. El Señor te dice, joven, en esta tarde, como lo dice en Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Estos jóvenes, ellos determinaron que no se iban a contaminar.
No se iban a ensuciar con la basura de Babilonia. No iban a adorar los dioses de Babilonia, aunque esto le costara la muerte. Tenemos que ser jóvenes como Moisés. Miren, Moisés dijo, ya después que creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Allí lo pueden ver en Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, aunque esto representaba un gran beneficio, podía convertirse en el próximo faraón de Egipto, pero él rehusó eso. Joven, tú tienes que decidir. Tienes que ser un joven de determinación, de resolución, que no va a seguir contaminándote con la basura, con la suciedad, con la perversidad, con la música, con la cultura, con las modas de este mundo. Porque eso te descalifica para Dios. No puedes servirle a Dios así. No puedes servirle a Dios así. Estos jóvenes, ellos resolvieron no contaminarse con la comida del rey. Ahora, ¿qué había en ellos para tomar una determinación como esta? Mira, en ellos había algo muy importante y que debe haber en ti y en cada uno de nosotros. La palabra de Dios. Dice en 1 Juan 2:14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Joven, si la palabra de Dios permanece en ti, va a vencer al mismísimo diablo. Salmo, ya con esto concluimos. En Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, habla ahí de un joven. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, ¿por qué este joven todo lo que hacía prosperaba? ¿Por qué? Porque él meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes así, jóvenes de la Biblia, jóvenes de la palabra, jóvenes que no se arrodillen ante la estatua de este mundo. Esos jóvenes tuvieron la oportunidad de probar su fe. Y en el capítulo 3 vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que se levantó una gran estatua y Nabucodonosor pedía que todos los adoraran esta estatua, y los que se resistieran debían ser lanzados a un horno de fuego. Y allí aparecieron 3 jóvenes que la palabra de Dios permanecía contra ellos y le dijeron, no nos arrodillaremos. No nos vamos a arrodillar. Sepa, ciertísimamente, Rey, que no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Y lo metieron allí en el horno de fuego y se pasearon. El Señor Jesucristo estaba con ellos paseándose. Así está el Señor Jesucristo con los jóvenes que rehúsan contaminarse con la basura de este mundo. Hermanos, Daniel, Azarías y Misael le tocó vivir en una generación como esta, maligna y perversa. Y allí Dios los prosperó.
Allí ellos glorificaron el nombre de Dios. Allí en esa generación ellos fueron luminares para ese mundo. Joven cristiano aquí presente, al igual que estos jóvenes, te ha tocado vivir en una generación como esta, maligna y perversa. Una generación que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Una generación incrédula sin temor a Dios. Una generación aborrecedora de lo bueno. Una generación adúltera e idólatra. ¿Quiere brillar? ¿Quiere brillar como Daniel, Azarías y Misael? ¿Quiere ser un joven diferente en esta generación? He aquí 4 superhéroes que puedes imitar: a Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Ellos también nos han dejado ejemplo para que sigamos su pisada. Si no lo hacen, en pocos años te convertirán en una persona adulta. ¿Y qué vamos a ver en ti? Uno más de los del montón fueron un grupo de jóvenes que fueron llevados en cautiverio, pero solamente 4 de ellos brillaron allí. Yo espero que todos los jóvenes de esta iglesia brillen al igual como lo hicieron estos 4 jóvenes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, prospera tu palabra en medio de tu pueblo. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú conoces, Señor, el ataque en que están siendo víctimas nuestros jóvenes. Cómo el maligno lo está atacando de diferente manera, con la música, con la cultura, con el internet, con la televisión, con los celulares. Oh Dios, así como tú de esa generación, de esos jóvenes que salieron de Babilonia, tú preservaste 4 jóvenes para tu honra y para tu gloria. Así te rogamos, Señor, que tú preserves los jóvenes de nuestra iglesia. Señor, bendícele y guárdale. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén.